Alemania, el campeón sospechado. La quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol tuvo lugar en la mismísima sede de la FIFA. La selección húngara era la favorita indiscutida y en fase de grupos venía goleando ampliamente a sus rivales Corea, Brasil, Uruguay y Alemania. Pero el 4 de julio de 1954 volvió a enfrentarse con el conjunto teutón. Con el rótulo El Milagro de Berna, sería recordada la victoria que hizo que la selección alemana se coronara como campeona del Mundial de Fútbol de 1954. Pero, según la leyenda, después del encuentro, en el área de los germanos se encontraron jeringas con una sustancia sospechosa. Años más tarde, una investigación concluyó que las ampollas descubiertas en aquellos vestidores podrían haber contenido metanfetamina, una droga psicoestimulante que ayuda a superar las capacidades físicas y mentales. Curiosamente, los soldados alemanes habían hecho uso de Pervitin durante la Segunda Guerra Mundial. Andrés Escobar, gracias por el autogol. Envalentonados por la aplastante victoria ante la selección argentina en eliminatorias, el conjunto colombiano encaró el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos con la sólida idea de al menos asegurarse un lugar en la final. En esos días Medellín era azotado por el accionar del narcotráfico y las apuestas. Alimentadas de optimismo y fondos de dudosa procedencia, condicionaron la actuación de los jugadores y el técnico. El prometedor equipo conformado por Freddy Rincón, Tino Asprilla, Valencia y el pibe Valderrama, entre otros, no llegó siquiera a pasar la fase regular. Derrotados en el primer encuentro contra Rumania, buscaron reivindicarse versus Estados Unidos. Pero en el fatídico minuto 13, el defensor indiscutido de la selección cafetera y del Atlético Nacional de Medellín, Andrés Escobar, anotó un gol en contra, al que luego se le sumó uno de la selección estadounidense. La única victoria ante Suiza no bastó para que Colombia avanzara siquiera a octavos y la desilusión fue tan grande que el hostigamiento no se hizo esperar. Ya en Medellín, a la salida de un restaurante, Pero David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao, vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano, abordaron a Andrés Escobar reclamándole por su desliz en el partido versus Estados Unidos. Pero fue el chofer de los hermanos, Humberto Muñoz Castro, quien a sangre fría descargó 6 disparos sobre el cuerpo del jugador luego de pronunciar un escalofriante "Gracias por el autogol". Diego Maradona, el mundial que nos cortaron las piernas. A pesar de haber entrado al Campeonato Mundial de Estados Unidos 1994 mediante repechaje, el seleccionado argentino se había convertido en un serio candidato. El show de goles había comenzado. El espectáculo estaba en marcha. Pero, ¿convenía ese libreto? No estaba en los planes que Argentina fuera protagonista. El presidente de la FIFA de ese momento, João Havelange, ya tenía su favorito. Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, golazo. Pero luego, un giro inesperado. Con el rótulo FIFA 220 fue caratulada la muestra del doping de Diego Armando Maradona. El jugador había dado positivo por pseudoephedrina. La sentencia irrevocable de Joseph Blatter lo dejaría fuera del campeonato de manera inmediata. El 25 de junio de 1994 fue la última vez que pudo verse a Diego Armando Maradona vistiendo la camiseta de la selección argentina en un campo de juego. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. 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 Ernst Jean Joseph. Doping, expulsión y tortura. El Mundial de Alemania 1974 tuvo entre los seleccionados debutantes a la modesta Haití.
En su debut logró sorprender a Italia cuando comenzó ganando gracias a un gol del delantero Emanuel Zanón. Sin embargo, la algarabía duró solo 6 minutos. Rivera, Benetti y Anastasi revirtieron el resultado en favor de los italianos, aunque la selección haitiana se había hecho respetar ante los bicampeones de 1934 y 1938. Aquella derrota decorosa tuvo entre los nombres destacados al defensor Ernst Jean Joseph, quien cosechó múltiples elogios por haber evitado una caída aún mayor, disimulando el mal desempeño de sus compañeros en defensa. No obstante, este seleccionado sufriría un nuevo traspié, aunque esta vez fuera del campo de juego. Durante un control antidopaje, el futbolista sobresaliente de la defensa caribeña dio positivo en Fenmet, un fármaco estimulante tan potente como la anfetamina. El jugador alegó que lo tomaba para contener las crisis de asma, sin saber que el medicamento contenía sustancias prohibidas por la Federación de Fútbol. Así las cosas, la historia ya estaba escrita. El comité organizador expulsó a Ernst de la Copa del Mundo. Mientras la plantilla residía en el hotel a la espera del encuentro contra Polonia, agentes de la policía haitiana secuestraron al jugador a la vista de todos sus compañeros. De camino al aeropuerto, fue violentamente golpeado bajo la supuesta orden del dictador Jean-Claude Duvalier, quien habría ordenado que llegase vivo al país, pero desfigurado e irreconocible. La selección haitiana, visiblemente afectada por lo sucedido, se despidió con derrotas 0-7 contra Polonia y 1-4 ante Argentina, cerrando abruptamente su única participación mundialista. En cuanto a Jean Joseph, fue llevado a un campo de concentración, en donde sufrió torturas de todo tipo. Sin embargo, fue indultado 2 años después, lo que le permitió disputar apenas un puñado más de partidos para la selección. Finalmente, falleció de un infarto en su hogar el 14 de agosto de 2020. Atrás quedó aquel efímero momento de gloria, y por delante, el sabor amargo de haber sido el primer expulsado por dopaje en una Copa del Mundo. Zuley Muntari, el Ganjaman. La máxima celebración del fútbol mundial regresaba a Sudamérica luego de 36 años. Entre los planteles que disputaban la competencia en Brasil en 2014, se encontraba Ghana, una de las selecciones más poderosas de África. El equipo debutó con derrota ante Estados Unidos por 2-1. Continuó con un esperanzador empate 2-2 contra el futuro campeón Alemania y finalizó su participación mundialista, la última hasta el momento, perdiendo 2-1 frente a Portugal de Cristiano Ronaldo. No obstante, la temprana eliminación no fue el único problema para el conjunto africano. Zuley Muntari y su compatriota Kevin Prince Boateng fueron expulsados por ofensas verbales y físicas, en palabras de la propia Federación del Fútbol de Ghana. Una semana después, se conoció que el jugador que militaba en las filas del Milan fue filmado fumando marihuana. El escandaloso hecho tomó mayor relevancia cuando se difundió un video en el que Zuley aparece envuelto en una nube de humo, mientras escucha cómo un compañero le canta "Yes, the women, women". Entre las diversas voces y escenas de algarabía, se escucha al mismísimo Muntari diciendo que deberían llamarle Ganjaman, provocando una carcajada generalizada. Arabia Saudita, nuevamente Italia, España y actualmente su tierra natal albergaron en sus campos de juego a este futbolista de vasta trayectoria internacional que no pudo reafirmar su empinado andar, esfumando por completo los sueños mundialistas de la selección ganesa. Willie Johnston, Escocia y la selección de los excesos. Argentina se preparaba para recibir la 11ª edición del Mundial de Fútbol en pleno contexto de dictadura militar. Entre los planteles que fueron en búsqueda de gloria se encontraba Escocia, que vivía su 5ª experiencia mundialista. En su debut, los europeos sucumbieron ante la supremacía de Perú, cayendo con un contundente 3-1. Una de las máximas figuras escocesas era William Johnston, volante ofensivo, que formó parte de la nómina de control antidopaje en reemplazo de su compañero Archie Gemmill, quien no pudo dar la prueba por deshidratación.
Para tristeza del conjunto que comprendía el Grupo 4 junto a Irán, Países Bajos y el propio Perú, Willy dio positivo por haber consumido Fencanf, psicofármaco también reconocido por la marca comercial Reactivan. Así las cosas, la federación de su país decidió expulsar al futbolista y de esta manera nunca más volvió a vestir la camiseta de su selección. Pero Johnston continuó haciendo de las suyas en el verde césped. Su recordado paso por el fútbol de los Estados Unidos incluyó beber una cerveza antes de patear un tiro de esquina con la camiseta de Vancouver Whitecaps, acción que terminó en gol y victoria para el conjunto canadiense. De todos modos, el revoltoso paso de los escoceses con Willy como emblema de su selección dejó más historia fuera que dentro del campo de juego por su paso mundialista.